Hola, buenas tardes. Mi nombre es Javier Martínez, soy estudiante de psicología de segundo semestre. Me encuentro con Juan Pablo Arenas. Juan Pablo es profesor de diferentes universidades. Actualmente es profesor de la Universidad Nacional. Ha sido profesor de la Universidad Nacional. Es un maestro y un maestro de vida también. Juan Pablo, muchas gracias por estar acá acompañándonos. No, Javier, gracias a ti. Vamos a hablar sobre el tema de la masacre en las bananeras. ¿Qué nos puedes contar sobre esa historia, Juan? Pues Masacre Bananeras, 1928, 6 de diciembre, hubo un conflicto entre trabajadores y una empresa norteamericana de banano. Los trabajadores pedían 4 o 5 cosas, cosas que hoy nos parecen lógicas. Ajá. Pedían que les pagaran con dinero. Eso Wow. yo, si tengo tiempo, lo puedo explicar más adelantico. Pedían habitaciones limpias, porque normalmente entre 6 y 9 hombres en una pieza sin ventana, en un sitio muy, muy húmedo, era donde dormían. Pedían seguridad frente a los accidentes y pedían que los aceptaran como un sindicato. Esas eran las 4 o 3 cosas que pedían. Eh, Tal vez entre la economía de enclave, que es la que decía, la economía de enclave consiste en que les pagaban con bonos para que fueran gastados en las tiendas de la empresa. Eso hacía que el dinero nunca saliera de la empresa. Ellos podían colocar, me refiero a la empresa Roy Company, podían colocar los precios que quisieran y Wow. era muy desfavorable económicamente para los trabajadores y muy, muy favorable económicamente para los empresarios. ¿Cómo fue la situación? ¿En qué población fue cuando llegaron ahí? ¿Cómo fueron esos hechos? Sí, eso pasó en Ciénaga, Magdalena. Tal vez la primera cosa que nos enteramos todos nosotros en el colegio es leyendo 100 años de soledad. Sí. Gabriel García Márquez dice que hubo 3.000 muertos. Algunos historiadores hablan de 600 muertos. Luego Gaitán, otro personaje importante, hizo la defensa, hizo el estudio, encontró, pero no se sabe, no se sabe. Oficialmente hay 11 muertos. Estaban en plena manifestación cuando empezó el ejército a disparar, dice la historia, ¿no? Sí, el ejército llamó a los trabajadores se reunieron con las familias. Se dice Wow. que había más de 4.000 personas que estaban realmente de fiesta. Son costeños, ¿no? Están siempre de fiesta. De fiesta. eh, Leyeron un edicto que decían que no se podían haber reuniones de más de 3 personas y le dijeron que tenían que desocupar la plaza al llamado de 5, después de 5 minutos. Fue un poquito como esta charla, 5 minutos. Y la gente no se movió y pasaron los 5 minutos, fuego. Wow. Qué locura. Dice que cuando pasaron los 5 minutos, pero eso es Gabriel García Márquez, cuando pasaron los 5 minutos, eh, dijeron que les daban otros minutos, otro minuto. El coronel era Carlos Celis Vargas. Y les dio otro minuto y dice que Buendía segundo, José Buendía segundo, dijo que le regalaba ese minuto. Eso evidentemente es mentira, pero es parte de la ficción que generó la masacre de las bananeras. Oye, desde tu punto de vista, ¿por qué crees que este hecho fue importante para la historia del país? Es muy doloroso que sea importante una masacre, ¿no? Sí, Pero totalmente. digamos que es una importancia literaria, Gabriel García Márquez, una importancia jurídica, Gaitán, pero hay una importancia histórica y sociológica. Mire, eh, un país extranjero, Norteamérica, presiona al presidente de la época, Abadía Méndez, conservador, no es un dato menor, lo presiona para que se resuelva rápidamente la masacre, el conflicto de las bananeras. Eh, el problema que había
era que los trabajadores, pues varios problemas, era que los trabajadores querían sindicalizarse. Piense que, ¿sigo? Sí. Sindicalizarse. Piense que acaba de pasar 1917 la revolución rusa. ¿Qué implica sindicalizarse después de 1917? Estamos hablando de 1910, la Revolución Mexicana. ¿Qué implica para un pueblo organizarse? Estamos hablando de la Guerra de los 1000 días, 1903. Estamos hablando de la separación de Panamá, 1904. Todos hechos, esos hechos, no, se acaba de terminar la Primera Guerra Mundial, ya se sentía los pasos enormes de la Segunda Guerra Mundial, porque quedó mal ese conflicto, un nacionalismo muy, muy fuerte frente a unos países colonialistas. Complicado. Oye, Fíjense que es la misma historia, es lo que está pasando ahora. es lo que está pasando ahora. Y para ir cerrando ya, ¿qué consecuencias le trajo esto al país? Pues yo creo, pero una violencia que hoy no para. No para. Fíjense que todo lo que nombré fueron hechos de violencia. Luego siguió la violencia de los 60, de los 50, mataron a Gaitán, luego la violencia del paramilitarismo, una violencia tras violencia. Pero la otra cosa es que desde entonces Colombia está dividido entre conservadores y liberales, entre progresistas y de derecha. Colombia no ha parado de dos bandos, no ha parado de estar en dos bandos y estar constantemente en conflicto. Colombia ha matado a toda la izquierda y ha atentado contra la derecha. Así es. Juan, te agradezco mucho por este tiempo tan corto. Nos pasamos unos minutos, pero la historia estaba muy interesante y decidí pasarlo así. Te agradezco mucho por tu tiempo y por esto que nos estás mostrando. No, Javier, de verdad, muchas gracias por invitarme. Yo creo que la historia es compleja. Yo no creo que la historia sea solo un hecho y eso es lo complicado. Van a empezar, si entramos a profundizar, empieza a haber un montón de matices. Chao, hermano. Muchas gracias.